¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast aquí en TVUCT Araucanía. Hoy con un invitado de lujo que nos acompaña, don Eduardo Castillo. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Francisco. Aquí estamos para conversar. Exactamente. La idea es que a través de este podcast podamos conversar acerca de temas que hemos ido también desarrollando en otros espacios, pero yo quiero contarles a todos quienes nos ven desde la casa que el invitado que tenemos hoy día tiene un amplio conocimiento en distintos temas que tienen que ver con la contingencia, con la política también y sobre todo con su carrera de base, ¿no? Abogado, don Eduardo Castillo, de la Universidad de Chile. Exactamente, con un magíster en la Universidad Católica de Temuco, también un destacado académico, 30 años de experiencia solo en la Universidad Católica de Temuco, donde ha desarrollado distintos roles, ha sido decano también de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿no?, de la UCT, fue también constituyente en el primer proceso constituyente, que desarrolló un trabajo muy importante también. Estuvimos conversando en otro espacio, me acuerdo, acerca de ese proceso y bueno, ha desarrollado distintas labores, un gran trabajo, ha estado también en distintas posiciones, en cargos también de responsabilidad en distintos gobiernos, así es que una vasta experiencia que hoy día nos tiene muy contentos de poder tenerlo aquí con nosotros. Y además en un tema del que hemos estado conversando en otros espacios también, que tiene que ver con la Comisión por la Paz y el Entendimiento, un trabajo de 2 años, ¿no?, que ha dado frutos a través de un informe por la Comisión de la Paz y el Entendimiento, de que esperamos desarrollar y conocer un poquito más hoy día. Bueno, tal como tú dices, ha dado frutos a través de este informe, pero vayamos más allá y seamos más optimistas. Esperábamos que diera más fruto en el sentido de que se presentara el proyecto de reforma a la Constitución con el reconocimiento del pueblo indígena. Y efectivamente se presentó y está en el Congreso el proyecto enviado por el presidente de la República, en que se agrega un artículo nuevo a la Constitución dedicado expresamente al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de sus culturas, de sus derechos individuales y colectivos, en fin. Creo que esa es una muy buena noticia de la última semana. Exactamente, un trabajo que, como ya hablábamos, dio sus frutos a través de este informe, ¿no? Ha presentado el informe al presidente de la República, pero pensando también en una mirada de Estado, no de gobierno, un tema que ha sido ampliamente conversado, pero que me gustaría que partiéramos profundizando, porque se habla de esta comisión y se piensa en el informe solamente, por ejemplo, con un tema en particular que tiene que ver con la restitución de tierra. Pero el informe es tanto más que eso, ¿no, Eduardo? Sí, bueno, el informe tiene que hacerse cargo también de la realidad de la región, y la realidad de la región nos habla también de episodios de violencia, ¿cierto? Violencia rural. Entonces también el informe se preocupa de eso. Así como se preocupó de las tierras e hizo, yo diría, un análisis bien exhaustivo que no se había hecho hasta el momento de en qué condiciones están las peticiones de tierras que hay, ¿no es cierto?, y que el Estado tendría que resolver. Y eso se aborda aquí con datos muy certeros, en el sentido de que se dice cuántas hectáreas se presume por familia, a cuánto está la hectárea, en fin, una serie de datos. El mismo trabajo se hizo respecto al tema de la violencia rural, que efectivamente hay víctimas no mapuches, y también mapuches han sido víctimas de la violencia rural, y se cuantifica en el sentido de que se sabe cuántas víctimas son, quiénes son, y se habla también de un proceso de reparación a esas víctimas. Reparación que significa obviamente una política de Estado que no se va a cumplir en un gobierno, sino que tiene que haber una ley que dé cuenta de esas medidas, y con un fondo, una agencia para administrar los fondos de la reparación, ¿no? Uno de los valores que ha sido consignado y que ha sido reconocido por parte de toda la comunidad es la transversalidad de la comisión y el hecho de que los acuerdos que allí emanan tienen ese valor.
que han sido políticamente transversales de distintos sectores, no un 100% de acuerdo, pero sí ha habido consenso. Considerando todos los elementos que están dentro del informe, Eduardo, han habido temas que quedaron fuera del informe y que los mismos comisionados han señalado que en aquellos temas en donde no hubo consenso simplemente se mantuvo fuera. Pero hay temas relevantes, como usted decía, que tienen que ver con las tierras, con el reconocimiento también, y además con el desarrollo, que parece ser un elemento aquí en nuestra región particularmente que es clave, tanto o más que el tema de la restitución de tierras, ya sabemos que es histórico. Claro. Yo creo que de la transversalidad que tú hablas, estuvimos aquí presentando el informe, Ajá. y estaba presente uno de los comisionados que fue Adolfo Villabur, ¿no? Adolfo Villabur fue convencional en el primer proceso constituyente y era, yo diría, uno de los más destacados de la bancada del colectivo de los pueblos indígenas. Reunía a todos los pueblos indígenas que estaban en la convención, que eran 17. Era la bancada, digamos, el colectivo, como se llamaba, más importante de la convención. Exacto, el más fuerte en cuanto a volúmenes también. Médicamente, digamos. Sí. Entonces, y él dirigió eso y pasar de ese texto, esa propuesta de texto constitucional con 27 artículos dedicados al tema indígena, por aquí, por allá, en la educación, en la salud, en el tribunal constitucional, en el Congreso, en todas partes había artículos sobre el tema indígena. Pasar de eso a llegar a un acuerdo como el que se produjo en esta Comisión de Paz y Entendimiento requiere mucha, yo diría, mucha flexibilidad, pero también mucho coraje y valentía para decir, mire, ahora estamos en esta posición y podemos lograr esto, ¿no? Entonces, yo creo que si eso lo grafico en lo que hizo Adolfo Villabur, creo que los demás comisionados están exactamente en la misma situación. Todos tenían aspiraciones muy distintas, ¿no? Pero ahí está el resultado y es bueno que así sea, ¿no? Porque eso también le da base a los gobiernos. Por ejemplo, si se llegó a la conclusión de que la primera medida de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas le dio pie a este gobierno para decir, enviar un proyecto que ya se envió, como dije, y que se tramite en el Congreso. No fue una idea del presidente ni de este sector, fue la idea de todos, ¿no? Claro. Fue la idea de todos. Entonces, además, un hecho, el proyecto de ley de reforma constitucional da cuenta de 15 proyectos anteriores de reforma a la Constitución destinados a reconocer la existencia de los pueblos indígenas. 15 fracasos, digamos, ¿no? Y ahora entonces esperemos que, por esta comisión transversal, que el Congreso esté a la altura y también, ¿cierto?, apruebe, cediendo a algunos, ¿no es cierto?, o todos, ¿no es cierto?, cediendo, pero apruebe el texto que se propone o modificado. Para eso está el Congreso, para corregir también, ¿no? Entonces, pero que salga, claro, ese tema. En este aspecto, ¿qué sensación le da a Eduardo con su experiencia también, el olfato que se va desarrollando, ¿no?, con los años relacionados al mundo de la política, respecto a lo que vaya a pasar en el Congreso, ¿no?, con las propuestas que se han generado, y también considerando que esto es una mirada de largo plazo y no de un hito 2025? Claro, toda propuesta hoy día tiene, todo proyecto presentado al Congreso hoy día tiene el problema que estamos en un año electoral. Claro. Entonces, son muy ostensibles las expresiones de los parlamentarios a favor, en contra, y eso yo creo que contamina el ambiente, ¿no? Pero pasado el periodo de elección, es probable que, y pensando que, como bien decía tú, Francisco, una tarea de Estado que se va a prolongar en el tiempo, el futuro gobierno, sea cual sea, asuma este reconocimiento constitucional y lo siga impulsando en el Congreso, como asuma también y resuelva las demás cuestiones
que son producto del informe, o sea, que también son materias de ley, y voy a tener que continuar eso. Este informe, como decíamos, tiene muchas aristas, tiene distintos elementos que no son titulares en los medios de comunicación, y por tanto se va instalando también la agenda CETI de acuerdo a ciertos factores que ya hemos conversado largamente, ¿no? Que es restitución. Pero hay un tema que es clave también y que tiene que ver con el desarrollo, con cómo mejorar el rol que tienen también y el protagonismo, los distintos pueblos originarios en este caso, en el desarrollo y cómo van ahí, digamos, en el crecimiento del país. Sí. Bueno, yo creo que el informe también tiene eso, y hay que ligarlo con otro tema que es muy importante para nosotros en las regiones, que es que se está empezando un proceso de transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales. Entonces aquí el tema es, claro, el informe de la comisión, los recursos, ¿no?, para eso, y qué va a hacer el gobierno regional, este gobierno regional, que es distinto al que va a hacer el gobierno regional del Maule, para que no tiene pueblos indígenas, ¿no es cierto? O sea, pero tiene campesinos, una ruralidad bastante pobre también, o sea, tendrá que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, uno está pensando en todas las competencias de turismo, traspasarlas a las regiones. Bueno, o sea, cuando se pase esa competencia, esta región va a tener que tener una política regional de turismo, que la tiene, pero aplicarla con este sentido también, ¿no? Con este sentido de cómo se incorpora los aspectos culturales y la diversidad cultural de la región en una materia que tiene incidencia económica importantísima en nuestras regiones del sur, sobre todo el turismo, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, creo que eso va ligado con que en la región también se aterrice esto, porque podemos dejárselo todo a cargo de Santiago, las leyes, ya. Entonces, que hagan el reconocimiento constitucional, que hagan la ley, aprueben la agencia o el Fondo para el Desarrollo Indígena, aprueben una ley para la restitución, y bueno, y nosotros aquí, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, ahí es donde digo yo, esta transferencia de competencia a nivel nacional, Senatur, que es una institución nacional, poder transferir competencias de los programas Senatur a la región. Puede hacerse lo mismo con programas de fomento productivo como CEPCOTEC o el FOSIS, ¿cuenta? Pero eso requiere que las regiones de Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos pongan, digamos, mucha fuerza en estos temas también. Que en rigor se pongan a liderar sus regiones. El gobierno regional, creo que lo conversamos en otra oportunidad, Francisco, ¿no?, tiene por misión el desarrollo económico, social y cultural de la región. O sea, el desarrollo de la región depende del gobierno regional. Claro, todos sabemos que no es así. O sea, porque tiene limitados recursos, en fin, que en Santiago se decide todo, en fin, que las empresas no están aquí. Pero, es más, vienen las empresas y chutan en Santiago. Claro, ¿eh? Sí. Entonces, pero tenemos que hacer eso. Y lo mismo en la cuestión indígena. Fíjate que el proyecto de reforma constitucional deja a la ley poder abrir espacios en todos los niveles, a nivel del Congreso, en el Senado, cuando se habla de los caños reservados, pero también a nivel de las comunas y de la región. Por decirte una cosa, no es lo mismo la presencia mapuche en Renaico que en Trochor, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero entonces hay realidades distintas, pero en la región en su conjunto tiene una sola realidad, que es la diversidad cultural. Y en esta diversidad étnica y cultural al nuevo proyecto. Exacto, étnica y cultural. Haciendo un poquito de desglose en ese aspecto, ¿cuáles son los elementos que más le llamaron la atención, Eduardo, del informe? Entendiendo que ha podido tener tiempo para también evaluarlo más a fondo, ¿no? Sopesarlo un poquito más decantado también con la mirada ya de las semanas de que esto fuera entregado, y también con el genuino interés de conocer un poquito más los elementos que son clave, conociendo además su experiencia y trayectoria, por ejemplo, en un proceso constituyente. Mira, yo creo que lo más importante son, primero, la propuesta de que hay que reformar la Constitución y hacer el reconocimiento.
Segundo, el tema de las tierras. Yo creo que eso es clave. Y tercero, el tema del reconocimiento de la violencia y la reparación de las víctimas de la violencia. El tema de las tierras también es una reparación para el pueblo indígena, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que más me llamó la atención es el detalle, el estudio que se hace, cómo se divide. O sea, cuando tú ves qué pasa con estas comunidades, resulta que tienes comunidades en distintas situaciones. Hay comunidades que, para que entendamos, digamos, para que una comunidad se le pueda comprar un predio, tiene que tener ciertas condiciones. Pero una de esas condiciones, eso es lo que se llama aplicabilidad. Porque con la aplicabilidad viene la compra de la tierra, ¿cierto? Bueno, ese es el primer grupo, el grupo más avanzado. O sea, comunidades que ya lograron la aplicabilidad, se aprobó la compra de tierras, están en el proceso de comprar y no se han comprado todavía. Están en el proceso de comprar. Hay comunidades que 20 años demoran en ese proceso. Bueno, pero que ese es todo el proceso. Yo estoy hablando de que ya están con las que están listas. Están listas para la compra. Ajá. Y no es fácil comprar. En esa situación, fíjate que hay 97.000 hectáreas. O sea, pensando en las familias, 10 hectáreas por familia, el costo de cada hectárea, 7.800.000 pesos cada hectárea es promedio, ¿no? Pero después hay otro grupo que tiene aplicabilidad y no se ha aprobado la compra todavía. ¿Ah? Están en un paso previo a eso. Previo a eso. Uh-huh. Entonces todavía no saben si realmente le van a comprar, porque hay un grupo, o sea, hay un porcentaje que se rechaza, la teoría de la aplicabilidad se rechaza, creo que el 7%. Bueno, y esto significa entonces que si se aprueba, se le da se aprueban esas compras de esos que ya tienen aplicabilidad, son otro tantos miles de hectáreas y tanta plata. Así es como se va sumando una plata. Y después hay comunidades que han presentado solicitud. Todo esto al momento de que se hizo el informe, al momento que se presentó el informe. Ahí está la sede de corte. Hay comunidades que tienen presentada la solicitud, pero no tienen aplicabilidad. Y ahí, después viene la aprobación de la aplicabilidad, después la aprobación de la compra y después la compra misma. Claro. Ahí hay otro gran tema. Y después, ¿qué vas a hacer con todas las que no alcanzaron, que están constituidas como comunidad y no hicieron solicitud al momento de esto? Que no entraron en toda esta verabilidad. Claro, ¿cuántas comunidades hay que están ahí y que apenas puedan para echar su solicitud para tener aplicabilidad? Claro. Y como dices tú, de repente 5 o 6 años más a lo mejor tienen aplicabilidad. Entonces, es un proceso y un diagnóstico bastante minucioso que hizo la comisión. Y ahí hay una cuestión que a mi juicio es problemática. Creo que lo conversamos también otro día, ¿no? Es que el mecanismo utilizado es el mecanismo que establece el famoso artículo 20b. Ahí, artículo 20a y 20b para comprar tierra. De la CONADE. De la guada, ¿cierto? Sí. El 20a significa que a la familia se le da un subsidio para que compre tierra. O sea, la familia es la que compra la tierra, le da un subsidio. Y como con la casa Celtiu, ¿no? Pero pasemos con un aporte importante, ponen una parte y se le subsidia otra parte. Eso han sido alrededor de 60.000, 70.000 hectáreas las que está contabilizado aquí, no recuerdo las cifras, ¿eh? Las que se han comprado y familias han adquirido tierra. Pero el 20b, el artículo 20b, establece que hay que solucionar los problemas de las comunidades que tienen conflicto de tierra. Entonces, en la ley de presupuesto se le da 10 pesos al 20A para que los subsidios, y se le da 100 pesos al B porque son comunidades y hay más, y qué sé yo. Entonces, la gran cantidad de recursos se va al 20B para comprar tierra a las comunidades que están en conflicto. Y ahí es donde viene que, bueno, ¿cómo hacemos que la comunidad esté en conflicto? Si no está en conflicto, primero. Y segundo tema, que también te das cuenta aquí, es que hay títulos de merced, que tú dices título de merced en una comunidad, sí, pero
de un título de Merced se desprenden 2, 3 comunidades, 4 comunidades. Hay un caso que de un título de Merced salen 19 comunidades. Son 19 solicitudes de compra de tierra, son 19 probablemente compras de tierra, son 19 comunidades que tienen a la vez un grupo de familias dentro de cada comunidad, ¿no? O sea, claro, por eso, ¿te das cuenta? Y piensa tú que el título de Merced fue en 1883 hasta 1929, ya estamos a 100 años, y ¿cuántas familias han salido de ahí? Ya. Y ahí tenemos, qué sé yo, no sé, los 600, 700, 800.000 que están en Santiago, ya, y en Concepción, ¿no? Y, son principalmente las ciudades que, etc. Bueno, Temuco, pero también puede formar parte de la comunidad, ¿no? Y ser beneficiados también. Claro. Abre, en realidad esto abre una arista que cuesta buscarle el borde, ¿no? ¿Dónde va a terminar todo esto? Actualmente se está trabajando en la consulta indígena en Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. Van a ser cerca de 70 puntos que el gobierno ha determinado que donde se van a desarrollar este tipo de consulta. Y esto también ya ha generado diversas reacciones. Es que Son 29 de la Araucanía, 27. sí, no es raro porque en toda sociedad, hay en la chilena, sociedad mapuche también, hay élite. Y la élite tiene ciertas ideas, y el tema es cómo conectan con la base. Por ejemplo, la élite mapuche aprobó el texto de la nueva constitución, el primer proceso constitucional. Y en las comunas, en todas las comunas donde hay importante población mapuche, ganó el rechazo a esa propuesta. O sea, la conexión entre la élite y la base es como lo mismo que se critica a la clase política chilena. ¿Sí? Claro. Sí, no hay ninguna novedad por lo demás. Y en todo el mundo, pero no es de aquí. Entonces, ese tema no deja de expresarse en cada oportunidad. Claro. Entonces viene la consulta y hubo dirigentes que se pusieron a la consulta. Hubo el proceso constituyente, la primera convención constitucional, tuvo la oposición explícita de algunos dirigentes indígenas, gente mapuche. Se opusieron, dijeron esto es tongo, esto es de la élite y qué sé yo, y criticaron a los 17 que estaban ahí. A los constituyentes. Después que estaban ahí los 17 constituyentes, estaban entregándose a un proceso que no era de ellos. Y ahora con la consulta es lo mismo. Entonces se oponen a la consulta. Yo creo que así tengo una impresión, ¿no? Que se habla de locos, qué sé yo, pero hoy día la élite mapuche es una élite profesional, formada en los últimos, qué sé yo, 20 años, ¿no? Entonces, y está bien arraigada con su cultura, ¿sí, no? Eso no se puede, digamos, criticar ni menos desconocer. Tienen estas ideas que yo creo que no están en conexión, pero sí son expresión de la cultura mapuche. O sea, no son personas que llegaron de otro mundo a meterse a esto, digamos, ¿no? Son personas que nacen de las comunidades. Y yo creo que este es un fenómeno que va a ir en dos sentidos. Uno, es que va a haber muchos profesionales y técnicos, de los pueblos indígenas, incorporados plenamente a la vida social y económica de la región. Y también va a haber muchos dirigentes políticos, ¿no? Que conforman la élite política. Y todo el mundo habla de la élite, pero nadie se siente la élite, ¿no? Entonces, ese día estábamos en un conversatorio y la élite, los que estamos aquí somos la élite, ¿no?
tubos pisotos. Efectivamente, es como cuando dice el taco, y es parte del taco. Claro. Siempre doy este ejemplo, pero me parece así. Muchas veces uno reclama en la fila del taco, no en el auto. Claro. ¿Cómo es posible? Y uno está haciendo Está haciendo los tacos, exactamente. Entonces, yo creo que ahí está esa doble expresión y creo que hay que tomarla en cuenta, pero no hay mucho diálogo en ese sentido, ¿no? Yo creo que no hace falta diálogo con esos sectores, digamos, ¿no? Que no son sectores que están en la violencia ni nada. Estoy hablando de personas que dicen, mire, esto de la consulta, eso ya está arreglado, qué sé yo, no ponemos la consulta. Sí. Dentro de la cultura mapuche, históricamente se ha caracterizado porque no ha habido liderazgos, puesto que cada comunidad es líder en sí misma. Y eso ha sido un tema también a la hora de los diálogos, de los conversatorios, de los encuentros, porque usted lo señalaba y soberanamente, Eduardo, el trabajo de distintas comisiones en la historia de nuestro país ha sido vasto. Ahora bien, sin mayores resultados concretos, ¿no? Ahora sí, también, para ser justo, se ha avanzado, y usted mismo me lo comentó el otro día, en, por ejemplo, en restitución de tierras. Se ha avanzado en una cifra bien grande, bien importante. Falta lo mismo todavía para adelante, pero se ha avanzado. Sí, claro. O sea, yo te decía que con el 20A, este subsidio, se han adquirido algo 70.000 hectáreas. Y con la compra del 20B, las tierras en conflicto, se han adquirido 280.000. O sea, estamos hablando del orden de los 60.000 hectáreas. Los títulos de merced que entregó el Estado chileno a las comunidades mapuche, a las reducciones, ¿no? Y ese nombre sí que fue bien puesto, ¿no? Le redujeron la tierra, son reducciones, ¿no? La reducción alcanzó a quedar para los mapuches 510.000 hectáreas. Eso fue lo que el Estado chileno reconoció, ¿no? Pero ojo, en este informe también se reconocen los derechos de las personas que no tienen títulos dados por el Estado. O sea, llegamos a un grupo 4, Mira, que dice hay que hacer un trabajo y un reconocimiento de todas estas comunidades que están en general están en Quirúa, en Cañete, por esos sectores, ¿eh? ¿ya? Que ahí no se les dio título de merced. ¿Por qué? Porque el año 1929 se dejó de dar título de merced y se dio lugar a las leyes de propiedad austral y qué sé yo. Ahí el Estado dijo, Cambió el pobre. esto, claro, y 2 años después dicta una ley para dividir las comunidades. Entonces ya, esto es lo que vimos ya, ahora dividámoslo y hagamos propiedad individual. Entonces, ni un centímetro más para los mapuches. ¿Ya? Pero, Pasó a entregar 500.000 ¿500.000? títulos de merced. Sí, 510.000. Actualmente se han restituido cerca de 300.000. 300.000, pero no corresponden a la restitución de los títulos de merced. Ya, ¿por qué? Porque si hay 3 comunidades que descienden de los habitantes, los primitivos habitantes de un título de merced, a lo mejor tenían un conflicto porque les había quitado 40 hectáreas. Claro. Regularon esas 40 hectáreas, pero esas se las dieron a la comunidad 1. Pero ¿qué pasa con la comunidad 2? Entonces, la comunidad 2 a lo mejor se le compró tierra en otra parte. Claro. O en el predio vecino, si es que el dueño del predio vecino quiso negociar con la CONADI. Si no, compró tierra en otra parte. Y la comunidad 3, en otra parte. Entonces, eso no está. Ya. No se condicen estas 500.000 con las 300.000 entregadas. Esa. No es que sea. No es que no es directamente proporcional. Exacto, no es que se haya recuperado 300.000 hectáreas que antes no estaban. No. Título de merced. Entonces, seguimos con estos datos o con estos números que en la práctica pasan a ser un poco nada, porque la realidad significa que estos 500.000 hectáreas del título de merced hoy día pueden ser X y no hay ningún número tal vez que pueda redondear eso, ¿no? Sí, y a eso súmale que no son 200.000, ahora son 1.500.000, 1.600.000, no sé. ¿Ah? Entonces abre otra arista, aun cuando dentro del informe se consigna, si no me equivoco, que son cerca de 400.000 hectáreas las que estarían por restituirse aún, ¿no? Bueno, ahí se saca un cálculo que es, por tú, en este grupo, Uh-huh. que se están listos ya y están visitando predios para comprar, digamos. Ya. ¿Ya? ¿Ah?
son 97.000 hectáreas en ese grupo. Después, el grupo que tiene ya aplicabilidad, que está esperando que la aprueben compra, 50.000 más. Después, el grupo que está a la solicitud y no tiene la aplicabilidad, son 229.000 hectáreas. Tenemos 380.000 más o menos, casi la 300. ¿Está? Claro. Entonces, el tema de la comisión que lo plantea es, ¿cómo le ponen para a esto? Claro. ¿A dónde paramos? Claro, porque si no, olvídate. Claro. Entonces, bueno, ahí va a haber un momento en que terminas tierra y hay que ¿cómo se llama? Reparar el opio. Entonces, ¿cómo reparar? Sí. Con indemnizaciones, con beneficios, ¿cómo? Ese es otro tema importante. Ahora, todo esto llevado a políticas de Estado, porque no tiene que ver con el gobierno, etcétera. Políticas de Estado que pueden significar décadas, ¿no? También de discusiones, de ponerse de acuerdo en el Congreso, temas que históricamente no han sido de acuerdo, porque hay casos en donde desde, no sé, el año 90 hay temas que están sin resolver. Bueno, de hecho el reconocimiento constitucional, llevamos 35 años desde que Patricio Aylwin presentó el primer proyecto de reforma de la Constitución, tan simple como decir, en los mismos artículos que se han hecho todos los demás proyectos de reforma constitucional fracasados. Se reconoce la existencia de los pueblos indígenas y sus culturas. No se le dice pueblos, se le dice de las etnias, de las etnias indígenas, etc. Y ese, ya. Y otros 14 más, como yo decía, hay 15. 35 años. El convenio 169 de la OIT se demoró 17 años. La ley indígena, que era lo inmediato, que fue que se negoció rápidamente. Lo urgente, por decirlo así. Se demoró 2 años, no más de eso. El año 93, 5 de octubre del 93, se promulgó la ley indígena. ¿Está? Entonces, los tiempos son demasiado largos. En general, hay mucho retardo y creo que en estas situaciones puede haber más todavía, porque en algunos casos hay un hecho que gatilla que el Parlamento se ponga de acuerdo y vaya, la ley Emilia. Vieron una niñita atropellada, todo, y ahí se pusieron de acuerdo, oye, hay igual que ser con los que manejan en estado de ebriedad y cometen asalto y homicidio. Ley Zamudio, por ejemplo. Algo hay que hacer por la sensibilidad que hay contra las personas homosexuales. Pero tuvo que pasar una tragedia, ¿te das cuenta? Entonces, acá, como se trata de pueblos, no va a haber una tragedia. No. La tragedia ya pasó hace más de 100 años, ¿no? Claro. Pero no la tenemos hoy día presente. Entonces, creo que hay que ponerle mucho empeño en poder sacar este tipo de medidas, porque por eso yo digo, si no hay presión desde las regiones, como región en su conjunto, no las comunidades, ¿no? No, claro. Pues, de una mirada de los representantes políticos. Y acordemos aquí una posición común con las comunidades, Claro. Ahí, por ejemplo, hace unas semanas atrás que se llevó acabó este conversatorio donde estuvo también el comisionado, ¿no? Millaur, sí. Estuvo representante del empresariado, hubo académicos, está usted también, sí, etcétera. Y ahí habían opiniones encontradas, por supuesto, en un diálogo amigable, por cierto. Y ya se daba cuenta de que si bien habían representantes como hubo en la comisión, no hay claramente posiciones que están bastante enfrentadas. Sí, claro, o sea, a ver, la expresión de la comisión es una cosa y la realidad es otra, ¿no? O sea, un comisionado como Navellán, por ejemplo, ¿no? Navellán fue el único que no firmó el acuerdo final, ¿no? Por una cuestión partidaria. Entonces, pero
él representa un sector de la región también. Eso, Importante sector del claro. Y está en esas posiciones, ¿no? Pero puede haber otro dentro de ese mismo sector que entiendan que esto hay que hacer, ¿no? Y lo mismo en los pueblos indígenas, digamos. Hay algunos como decir, no, esto no tenemos nada que ver con esto, tal. Y otros que dicen, sí, oye, hay que empezar, dialoguemos. Buscamos un acuerdo. Un acuerdo. Bueno, la senadora Aravena, que renunció finalmente a su partido Sí. porque fue criticada con fuego amigo. Entonces, eso da cuenta un poco del pulso que hay en la realidad de la sociedad. Es que, claro, yo comprendo y valoro esa actitud porque, según lo que hemos sabido después, costó mucho llegar a acuerdos. Y hubo momentos en que la cosa tambaleó y se podía venir abajo todo, ¿no? Se alargaron los plazos para el acuerdo. Para los plazos, entonces los últimos días fueron bien duros. Entonces, yo creo que ella valoró eso también, ¿no? Que es un esfuerzo tremendo y que tenía buenos resultados, digamos, ¿no? Este informe no es un mal informe, no es una cosa que diga, mire, esto pasó y los vamos a quejar, sino que No está hecho a la ligera. bastante claro, está con propuestas. Entonces, yo creo que ella fue muy valiente, muy asertiva en decir, mire, aquí esto hay que probarlo y si es una encuesta que encuentre con mi partido, Tendrá que ser. tendrá que ser no, ¿no? Es decir, y cuando uno piensa en la comisión y todo, el nombre es declarativo. La Comisión por la Paz y el Entendimiento, ¿no? Hay reconocimiento, usted lo planteaba también ahí, respecto a actos y víctimas de ambos bandos, por decirlo así, ¿no? No sé si es la mejor palabra, pero efectivamente hay situaciones que han enfrentado actos de connotación violenta que nos tienen hoy día en un estado de excepción en la región de la Araucanía, que fueron reconocidos, que parecía ser un gran avance también en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, el reconocimiento oficial de la situación de violencia que se ha ejercido sobre diversas personas, fundamentalmente agricultores y también mapuches, digamos, ¿no? Creo que es un buen signo de que esto es más de lo que pensamos. Es más, no es que el problema de la tierra no es solamente eso, sino que hay que abordar otras cosas. Ahora, el desafío es que el diálogo se amplíe, ¿no? Porque ahí van a haber sectores o grupos que entre comillas, ¿no? Su postura no es sentarse a ninguna mesa, sino que su postura es estar al margen. Y eso obedece a diversos factores. Entre ellos fue que le redite más políticamente estar al margen que no estar acá, los distingue, en fin. Es complejo, ¿no? Entonces tenemos complejidad en la sociedad chilena, tenemos complejidad en la sociedad mapuche también. Y esto abre también la necesidad, ¿no?, de que todos los actores estén remando hacia el mismo lado, por decirlo de alguna manera. Nosotros conversábamos con el obispo de Temuco, con don Jorge Concha Emoción, y él está muy interesado, como iglesia también, en avanzar, en contribuir, en ser actores. Históricamente han contribuido, ¿no?, en ese trabajo de diálogo, de extender puentes entre distintas posiciones. ¿Cómo ve en ese sentido, desde el factor humano también, Eduardo, las posibilidades que da este informe? Mira, yo creo, a ver, primero la iglesia ha tenido, la iglesia católica exactamente, y otras iglesias también han tenido una labor fundamental, la iglesia metodista, han tenido una labor importante de apoyo a las comunidades indígenas en momentos difíciles, en momentos de pobreza. Hasta el año 90, el ideario de las comunidades indígenas era la resistencia, resistir, o sea, sobrevivir económicamente, ¿no? Ese era el ideario. Y después, del año 90, se abrieron las puertas como para pensar, veamos qué podemos hacer ahora, vamos más allá de la sobrevivencia, ¿no? La economía de la subsistencia, de lo básico. Entonces, lo básico.
De hecho, hubo estudios sobre eso, ¿no? Uno que hizo José Bengoa y Eduardo Valenzuela hicieron un estudio, visitaron y sacaron la cuenta hasta de los huevos que vendía la señora para conformar el ingreso. Pero después no ha habido más de eso y no sabemos qué está pasando en la sociedad mapuche, o sea, económicamente, ¿no? De todos los emprendimientos que hay, la pobreza que todavía se mantiene, la pobreza multidimensional. No es casual que la Araucanía sea la región más pobre de nuestro país con un ingreso per cápita. Yo esto lo hablábamos con un economista unas semanas atrás. El ingreso per cápita de la Araucanía $6.000 y de la región de Antofagasta $60.000. Claro. Y entre medio, el promedio 25.000. O sea, estamos bajísimo el promedio y muy lejos, 10 veces más abajo de aquella región que tiene más ingresos. No es casualidad. No, pero ahí influyen muchos factores. Sí, claro. ¿No? De lo que yo creo es que este tema de la economía es un asunto que no nos preocupamos mucho, creo yo, digamos, ¿no? O sea que esto, sí, el libre mercado, el que emprende, que arregla, ojalá que le vaya bien, digamos, y si le da bien, y si le da mal, vaya, le fue mal, ¿sí? Y no hay como más compromisos o sustancias de respaldo. De seguimiento, de tener resultados concretos. ¿Me entiendo a qué eso se refiere? Aquí estoy planteando adelante que, por ejemplo, el tema del turismo es un elemento clave en esta región. Se está trabajando mucho en las zonas de interés turístico, convertirlas, etcétera. Pero también vemos dentro de la propia Araucanía una zona de polo de desarrollo de nivel internacional, ¿no? Como es la zona lacustre, y otras zonas que en realidad poco y nada pueden hacer para competir profesionalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no hay inyección de recursos y finalmente esto se traduce en eso igual. Claro, pero ahí es donde nosotros como región tenemos que focalizar y decir, mire, en esta región está bien el turismo, que vamos a hacer esto, respecto de el turismo ya más consolidado, ¿no es cierto? Y vamos a hacer estos otros programas respecto de esta otra realidad. Yo creo que hoy día eso ha estado a cargo fundamentalmente de la CONADI, que hay emprendimientos de etnoturismo, por ejemplo, ¿no? Yo he visto alrededor del lago Uy. Ahora también está pasando con la cuenca del río Cautín, ¿no? Imperial, ahí sí, exacto. Ahí, por ejemplo, el obispado, la diócesis de San José está trabajando, apoyando también esto que nos llamó la atención en algún momento, que están trabajando en estas zonas fluviales también, rutas fluviales, que hay una en Tolten y otra que está acá en Carahue. Claro. Pero quiero volver al tema de la iglesia que tú planteaste, ¿no? Entonces, la iglesia apoyó mucho ese trabajo va por la perspectiva de la subsistencia. La subsistencia no solamente económica, sino que la subsistencia de la cultura, ¿no? Trabajó mucho en que se recuperaba el Mapudungún y había misioneros, sacerdotes que hablaban mapuche y estaban comunidades que yo creo que hoy día y la iglesia tenía una institución que se dedica específicamente a eso, que la Fundación Instituto Indígena, de la que usted también ha sido parte. ¿no? Yo trabajé y llegué a Temuco a trabajar en eso, ¿no? Entonces, hay ahora, como bien dices tú, el obispo Jorge Concha está tratando de revitalizar esa fundación indígena, y creo que hay que hacer ahí un proceso de reflexión. Creo que en qué consiste en el fondo, desde el punto de vista de la iglesia, la evangelización de día. ¿Cuál es el aterrizaje? ¿Cuál es la bajada? ¿Cuál es la bajada, no? Entonces, ese es un proceso. En los años 80, yo siempre uso esta figura, ¿no? La iglesia dio en el clavo. Y las comunidades, mil comunidades, las parroquias llenas de campesinos mapuches, organizándose, qué sé yo. Los salones parroquiales, todas las comunidades. Y cómo hoy día le damos el clavo de nuevo. Y esa es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Con esta nueva realidad, con nuestra nueva situación económica, porque
en las comunidades también se vive una situación económica distinta a la que había hace 40 años. Claro. ¿Ah? Ahora hay luz, antes hay agua potable, ahora hay camino, en fin. ¿Ah? Claro, no me puede decir no, que todavía esos caminos están malos, sí, es cierto, pero la conectividad Es distinta. es muy distinta. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa reflexión como que es necesaria, ¿no? Y si es necesaria la Iglesia, yo creo que también esa reflexión es necesaria en la sociedad regional. Y ahí es donde veo yo que los municipios, el gobierno regional tienen un rol importantísimo. Ahora, hablando de municipios y de entidades no gubernamentales, el trabajo volviendo a la consulta no indígena que ya está próxima a comenzar. Probablemente este programa va a quedar después en las redes sociales, se podrá ver en 2 meses, 3 meses, 1 año, pero ahora estamos en julio 2025 y ya se está trabajando para que las próximas semanas se desarrollen las primeras consultas. 70 puntos en las 4 regiones, como comenzamos, son cerca de 30 solo en la Araucanía. Y vuelvo a perseverar en ese punto. Hay ya declaraciones de distintos sectores, ¿no? Donde dicen literal lo que usted planteaba. Yo de esto no soy parte, y otros decididamente enfocados en que no resulten las consultas. Por supuesto hay un gran porcentaje que está colaborando para eso, pero siempre están estos, ¿no? Estos puntos, estos descolgados del sistema, por decirlo de alguna manera. Ese es el problema, digamos, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad de ampliar el diálogo también con esos grupos. Yo sé que es difícil, porque, como dicen, están en otra. Pero fíjate que hubo consultas anteriores, luego fue el tiempo de Bachelet, donde en tiempo Piñera hubo una consulta, Piñera 2, y donde se boicoteó y se impidió las reuniones en algunos lugares. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que ver de ahí cómo se enfrenta esa situación. O sea, no es una cuestión, como te dijera, de que ya hagamos uso de la fuerza y no es eso. No. Entonces, Y ha quedado demostrado que no es el camino. No funciona, no es el camino. Entonces, yo creo que hay que abrir puentes y instancias de diálogo, ¿no? El tema es quién lo hace. Claro. ¿Ah? ¿Qué cuenta? Porque dice el cuenta el agua con el aceite. ¿Qué está pasando? El que está poniéndose a la consulta y dice, mire, no sé, hay que participar a la cosa. Que no sube la posta un poco de eso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por ahí, digamos, ahora eso, meterse en la contingencia da total, ¿no es cierto? Estamos hablando de una consulta, ¿no? De un programa que va a tener, que tiene locales, que tiene horas, que tiene recursos, que tiene esto, ¿no? Y que se va a hacer. Entonces yo creo que, pero bueno, mi impresión es que si no se conversa, no vamos a ir. Y en eso, ya para ir cerrando esta conversación, Eduardo, ¿cuál es un escenario? No quiero preguntarle cuál es el escenario ideal, porque me parece que es poco realista, ¿no? Y también con su experiencia, usted me podría decir, mira, idealmente pasa esto. Un escenario posible. ¿Cómo visualiza usted un escenario posible de lo que venga en los próximos, no meses, años, respecto a los resultados de este informe? Un escenario que pudiera alcanzarse. Yo creo que aquí tiene esta es una comisión asesora del presidente de la República. Entonces la comisión de paz y entendimiento. Aquí el rol lo tiene el presidente de la República, cualquiera que sea. Tienen 10 meses más, 9 meses más, vamos a tener otro presidente, el presidente. ¿Cierto? Entonces, ese es un compromiso. Trabajar sobre esto. En segundo lugar, un compromiso también de la clase política y los parlamentarios. Yo creo que eso tiene que existir, porque si no, no tiene viabilidad esto. Si cuando hablamos de toda esta restitución, de esto, estamos hablando de leyes. Entonces, el escenario que yo veo
óptimo es que el presidente actual, el presidente o la presidenta que venga, asuma este informe, digamos ya, pongámoslo en pega, y envía al Parlamento. Está en el Parlamento hace mucho tiempo el Consejo de los Pueblos Indígenas, como una medida política, representación política. Y todavía no sabe, ¿no? Y está en la propuesta de la comisión también. Entonces, ese escenario yo lo veo con presidentes o presidentas de la República actual y futura comprometidos con este tema, con este informe, con parlamentarios seriamente trabajan en esto, ¿no? Y trabajan sobre proyectos para hacer concreto lo que aquí se dice. Y yo creo que es la única forma, porque con la amplitud que tiene el informe, da como para decir, mire, aquí nadie puede decir que no se le consideró. Aquí están todos vestidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básico. Y si no tenemos el Parlamento en esta línea, o sea, yo creo en estos meses que restan ante la elección no lo vamos a tener. Claro. Bueno, puede ser escenario. cualquier cosa que se diga va a ser como dispararle al pato, digamos, ¿no? ¿Ah? Eso, sí. Hay una... ¿Consideraste que hay una falta de altura de miras desde la clase política de pronto por el tema? Sí. ¿Falta levantar un poquito más la mirada? Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Porque cuando las cosas se hacen, la clase política, de buena conciencia, la clase política responde. Tuvimos al senador Huechumilla, a la senadora Lavena, a la diputada Nullado, haciendo esto. Entonces, ellos tomaron conciencia de que estábamos hablando, ¿no? Pero yo creo que el resto está preocupado por su reelección. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, pero no perdamos la esperanza que a futuro, en el próximo Parlamento, la próxima presidencia de la República, pueda retomarse esto con más calma, con una perspectiva que hay 4 años, en fin, y pueda implementarse el resto de esto. O sea, aquí estamos hablando, mira, 2 cosas. El reconocimiento constitucional ya está ahí, que hay que discutir. El Consejo de los Pueblos Indígenas también está ahí, hay que discutir. Pero después hay que hacer los proyectos de ley sobre esta cosa de las tierras, hasta dónde vamos a llegar. El proyecto de ley de reparación a las víctimas de violencia, en fin. Desafíos hay un montón, un tema más que contingente y que va a ser contingente sin duda por los próximos años. Eduardo Castillo, le agradezco la conversación también, porque además es tan ilustrativo para nosotros los hijos de vecinos, ¿no? Que estamos siempre aprendiendo de personas con su trayectoria, también con sus conocimientos. Muchas gracias, Eduardo. Yo te agradezco mucho, Francisco, esta oportunidad y bueno, siempre a disposición. Nosotros felices de poder tener a un destacado académico, un destacado abogado con una amplia trayectoria, además que tanto ha aportado al desarrollo también y a la política de nuestra región y de nuestro país. Con esto vamos cerrando ya nuestro punto de vista, el podcast, con este capítulo especial sobre el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Muchas gracias.